La ciencia pura pertenece al espíritu, al soplo de vida que anima todo lo creado. Desde lo más diminuto, los pétalos de una florecilla, hasta la danza inconmensurable de los astros en el firmamento. Y el humano busca imitar esa ciencia, quiere inventar y hacer sus propias creaciones. Muchas veces con el propósito de doblegar a la naturaleza. Reflexionando nos damos cuenta de que estamos saliendo de una época en la que reinó el desacuerdo o una oposición entre lo material y lo espiritual, la ciencia y la religión. Una época en la que un científico no era religioso y un religioso no era científico. Esta manera de ver separó el conocimiento en dos ramas. Una puramente materialista, basada en lo observable, y otra que, basada en textos filosóficos y religiosos, decía investigar lo divino. Y era difícil para el resto de la humanidad tener acceso directo a las fuentes de información de ambas ramas. En cambio ahora, toda la sabiduría que nos legaron las diferentes civilizaciones que nos han antecedido están en Internet. Y estudiando esas obras nos damos cuenta fácilmente de que los grandes sabios de la antigüedad no eran solamente científicos, sino que también eran grandes místicos, artistas y filósofos. En la escuela hemos aprendido que la historia comienza cuando el humano empieza a escribir. Los escribas son los intelectuales de la época antigua. En el antiguo Egipto eran muy pocos los que sabían interpretar, leer los hieroglifos. También existían los copistas, que se encargaban de copiar y multiplicar los manuscritos. En general, estos eran monjes. Esos textos circulaban muy poco y constituían el tesoro de las bibliotecas que los reunían. ¡Cuánta sabiduría perdida en el incendio de la biblioteca de Alejandría! En aquellas épocas en que Hipatía fue linchada por enseñar a sus alumnos las matemáticas, la astronomía y otras ciencias. En la Europa de la Edad Media se organizaban hogueras donde se quemaban los libros de los antiguos filósofos con el fin de impedir su difusión. Así como Hipatía, muchas grandes y sabias damas contribuyeron al enriquecimiento de la ciencia unitotal, esa que no deja de lado el arte, la filosofía y la espiritualidad. La magnífica obra sobre las virtudes de las plantas de la abadesa Hildegarde de Bingen, en Alemania, llegó hasta nosotros y goza de gran prestigio en la actualidad. También tenemos a Dame Pernelle como investigadora en otro campo de la sabiduría. Esta dama fue la esposa de Nicolas Flamel. Ambos fueron grandes alquimistas. El amor cortés, que es un arte de vivir y de transmitir la sabiduría popular por medio de la música, los cuentos y la poesía, pudo desarrollarse en Europa gracias a la protección y al impulso de un grupo de damas. A la cabeza estaba Eleonor de Aquitania, reina de Francia y de Inglaterra. Gracias a los trovadores de aquella época, hoy en día tenemos el legado de las leyendas del rey Arturo y de los caballeros del Grial, donde se cultivan los valores que otorga el amor: fidelidad, honestidad, valentía, caridad, etc. La transmisión del conocimiento tiene una gran relevancia. Las grandes revoluciones, cambios de vida a nivel de masas, se han hecho alrededor del acceso al conocimiento. El descubrimiento de la imprenta
que permite multiplicar los textos y libros haciéndolos accesibles al gran público, hizo posible el desencadenamiento de la Gran Revolución Francesa. María Antonieta, mujer instruida y conocedora de las ideas de su época, junto a un consejero, intentó evitar el enorme derramamiento de sangre que se avecinaba, sin tener éxito. Su resolución y la claridad de su pensamiento se pueden apreciar en las respuestas que dio a sus acusadores durante su juicio. El descubrimiento de la imprenta puso fin al acaparamiento del conocimiento por parte de algunos fanáticos que hicieron que la sabiduría fuese ocultada, disimulada o enterrada bajo sus pobres interpretaciones. En la época moderna hubo también grandes mujeres científicas. Vamos a citar 3 de ellas. Marie Curie, quien obtuvo 2 veces el premio Nobel por sus estudios sobre la radioactividad. María Montessori, inventora de la pedagogía de educación Montessori. Rosalind Franklin estudió la biología y la genética. Descubrió la estructura del ADN. Actualmente somos testigos de uno de esos momentos de cambio, donde el acceso al conocimiento se ha liberado, y esto lleva consigo grandes cambios estructurales a todo nivel. La humanidad que puebla la Tierra tiene a la mano la información suficiente para avanzar en un crecimiento tanto intelectual como espiritual. Nunca antes el ser humano ha tenido tan fácil acceso a los textos, donde están consignadas las investigaciones de los sabios, mujeres y hombres de todas las épocas que nos han antecedido. Aún es más imposible saber cuál será el equilibrio a la que la humanidad llegará con esta revolución. Y menos aún podemos imaginar qué forma tendrá ese equilibrio. Como individuos que somos, está en nuestras manos el saber elegir con qué vamos a alimentar nuestro conocimiento, forjar nuestra cultura, sin dejar de lado el cultivo de los valores que hacen de nosotros verdaderos humanos.